Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Estoy iniciando la presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, presentarme primero. Mi nombre es Ignacio Ramírez González. Tal y como dice ahí, soy el tallerista de este taller de innovación social e identificación de oportunidades. Una herramienta esencial en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, este taller es ejecutado por la Fundación Biosfera Mía, fundación dedicada al medio ambiente, la educación, la recuperación de espacio y la investigación científica, todo en el marco, como he dicho nuevamente, del medio ambiente. Y este taller también es financiado por el Instituto Nacional de la Juventud, al cual agradecemos mucho por hacer estas instancias posibles. Bueno, comencemos con el taller. Partiremos con el módulo 1. Entonces, para poner un poquito en contexto el taller, hay que entender que, bueno, este último tiempo todos tienen claro los grandes impactos que ha producido en el COVID en muchos ámbitos de nuestras vidas. Lamentablemente, muchas familias han perdido algunos seres queridos. Por otro lado, otras familias también han estado muy... Hay gente que ha quedado muy grave y eso ha producido distintos temas problemáticas en el ámbito de la salud. Pero también hay que destacar el tema del encierro. El tema del encierro ha afectado tremendamente el estilo de vida que nosotros teníamos antes. Mucho las familias, la psicología de esta, pero también por otro lado lo ha afectado económicamente, ya que en algunos casos este impacto de impedir que la gente pueda ir a sus trabajos por un buen tiempo afectó bastante la economía y afectó a muchas empresas pequeñas, medianas, grandes que tuvieron que despedir mucha gente. O que hay gente, por ejemplo, en el caso de pequeños emprendedores o gente que trabaja de forma informal que no ha podido ejercer bien su trabajo porque por las barreras sanitarias que se han desarrollado debido a esta pandemia que estamos enfrentando todos a nivel global. Entonces, esto ha traído un detrimento económico muy grande a los hogares chilenos en general y bueno, ha generado bastantes problemáticas económicas, así que nosotros como fundación, dimensionando un poquito este problema, bueno, hasta la fecha, son los trabajadores con las solicitudes ingresadas del seguro de cesantía que se entregó. Bueno, estos datos son de mayo, la verdad, 2020, pero en esa fecha ya habían 503 trabajadores que estaban quedando sin trabajo. Entonces, la tasa de desempleo también aumentó por temas del COVID, el 9% en este caso, la tasa de desocupación, y esta tasa es mucho mayor siempre en los jóvenes, en muchos casos los jóvenes. Entonces, es un problema bastante grave que al final este taller o este grupo de talleres que nosotros como fundación estamos impartiendo tratan de solucionar en su conjunto. En su conjunto lo digo porque, como todo problema complejo, el emprender es bastante difícil e importante, hay que manejar algunas aristas, pero no es tan complicado como se parece cuando uno maneja cada uno de estas. Entonces, estas son como, vendría siendo de forma vulgar, como las gemas de Thanos del emprendimiento, que al final cada uno de estos ámbitos se complementan para que la persona tenga las herramientas necesarias y pueda desarrollarse profesionalmente como es debido y lograr emprender, tener las herramientas para lograr emprender. Bueno, ya hemos tenido algunos de estos talleres, el de ofimática, por ejemplo, tecnología de la información, que es súper importante manejar las herramientas. Y además, aparte que todas estas cápsulas las encontrarán en este mismo canal, así que la idea es que se den una vuelta por todos estos talleres y como venía hablándoles de la ofimática y las tecnologías de la información, son súper importantes para los tiempos actuales, ya que las redes sociales o esta misma herramienta que yo utilicé para hacer esta presentación, por ejemplo, que se llama Canva, es muy útil. Entonces, Excel también, que se exige mucho en los puestos laborales hoy en día, son herramientas bastante importantes que por lo menos en este taller se entregaron. La legislación laboral y la contabilidad, cómo usar la plataforma de servicio impuesto interno, los ámbitos de legislaciones que hay que cumplir, cómo formar una empresa,
etcétera, también es extremadamente necesario en estos tiempos para lograr hacer un emprendimiento. El taller de quien les habla, Innovación Social e Identificación de Oportunidades, que lo ejecuto yo, también es clave porque hay metodologías para facilitar el proceso de innovación, ejercicios, etcétera. Entonces, también es muy importante manejar esta herramienta. El financiamiento y la sustentabilidad. Hay que entender que una empresa no se financia sola, entonces cuando se hace un proyecto también hay que considerar esa parte bastante importante y no menor el tema de la sustentabilidad también. En estos tiempos con la crisis climática y en general esta misma pandemia que se originó por una enfermedad zoonótica que también probablemente se hubiera podido evitar si es que no se hubieran tenido animales en las condiciones que se tenían o el contacto que tuvo el humano con estos animales por la pérdida de hábitat, se producen porque hay proyectos que son poco sustentables, proyectos de empresa. Entonces ahora el mundo está dando un vuelco hacia la parte más sustentable y sustentable hablamos en todo ámbito, no solo en lo económico, también en lo social o en lo ambiental. Así que es más que clave manejar estos nuevos conceptos y unirse, subirse a la ola de este cambio que está ocurriendo a nivel de empresas también. Por otro lado, el taller de marketing y redes sociales, que son herramientas extremadamente esenciales en estos tiempos, como nombré acá en el de Ofimática, las redes sociales y saber cómo dar a conocer tu proyecto, tu propuesta, tu emprendimiento, es esencial en estos tiempos, ya que por ahí es donde nosotros nos podemos comunicar con nuestros futuros clientes o beneficiarios. Y finalmente el de liderazgo y enfoque femenino, un taller clave, importantísimo, ya que lamentablemente esta tasa de desocupación está afectando principalmente a mujeres. Entonces queremos nivelar la cancha y otorgarle específicamente a las mujeres también herramientas que permitan igualar la cancha con los hombres y que también se sumen a este proyecto del emprendimiento y que logren sacar sus negocios adelante. Bueno, sin darme más vueltas, ahora, ya que les expliqué un poco el contexto de estos talleres, voy a pasar a desarrollar este. Y ahí está, como cada una de estas gemas por sí misma no hace mucho, pero cuando todos se unen, forman el emprendimiento. Bueno, ¿qué vamos a ver en este módulo? Destacar dos objetivos principalmente. Entender la importancia de la innovación como herramienta para generar proyectos sostenibles. O sea, vamos a hablar sobre innovación, sustentabilidad y cómo estas dos armonizan, por así decirlo. Y la segunda parte es encontrar el propósito de nuestro proyecto a través de la metodología de círculo dorado, que es una metodología que vamos a utilizar para poder aterrizar las ideas, orientarlas y darle una significante. Bueno, primero, ¿qué es la innovación? La innovación es un proceso complejo, el cual consiste en crear una idea que resuelva algún problema, que solucione alguna necesidad. Esta idea se va a traducir en un PMB o un producto mínimo viable, es decir, un producto o servicio. Este producto o servicio se entiende que va a satisfacer alguna necesidad de algún consumidor, que de ahí viene la problemática que se generó de una necesidad, y esto respetando cada uno de los principios de la sostenibilidad, como hablamos anteriormente. Esto a modo muy general. Entender cosas importantes como por ejemplo la diferencia entre un producto y un servicio. El producto es un material tangible, en cambio el servicio podría ser una especie de enseñanza, por ejemplo, como la misma clase que yo estoy haciendo ahora, es un servicio que no es tangible, intangible, yo no lo puedo tomar con mis manos, pero aún así estoy solucionando un problema. Así que tener esa diferencia súper clara. Bueno, con respecto a la innovación y específicamente la sostenibilidad, tiene tres ejes que son bastante importantes, que ninguno tiene que estar por sobre otro. En primer lugar, la mayoría de la gente emprende por necesidad también, principalmente para parar la olla, digamos las cosas como son. La verdad, de algo hay que vivir y como seres humanos tenemos la capacidad de formular proyectos, ideas, solucionar cosas, entonces utilizamos esta capacidad
para generar dinero, generar valor que nos permitan sustentar nuestras vidas. Este es el eje comercial o económico de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene que ser sustentable económicamente, sostenible económicamente a largo plazo, es decir, que nos permita generar dinero a largo plazo y no que, por ejemplo, nos permita ganar mucho en un momento, pero después en puras deudas o los costos de esa ganancia inicial nos produzcan que si ponemos en la balanza los gastos, los costos sean mucho mayores que lo que vamos a ganar. Entonces, al final, y que esa ganancia se pueda sostener en el tiempo también. Ojo, ese es un concepto súper importante, el tema de la sostenibilidad financiera de un proyecto. Cómo este proyecto va a ser financiado, cómo este emprendimiento va a funcionar y se va a poder mantener en el tiempo y va a poder seguir funcionando. El segundo eje, que es un eje que la verdad está un poco, digamos, de lado. Ahora por el tema del cambio climático, todos los problemas ambientales que estamos sufriendo a nivel de país, a nivel de planeta también, han llevado a la gente que se vuelve un poco más crítica. Y así como la población se ha vuelto más crítica, también lo han hecho las empresas, entendiendo que las necesidades están cambiando, los tiempos están cambiando, los recursos son limitados, ya no estamos en el mismo planeta de la revolución industrial, que al final nosotros podríamos explotarlo y pensábamos que las riquezas naturales eran tantas que eh, eran infinitas. Esos tiempos cambiaron, entonces ahora estamos viviendo un proceso de cambio en el cual también se le está dando bastante importancia a la sostenibilidad ambiental o ecológica. ¿Qué significa esto? Que tenemos que considerar la parte ambiental en nuestros proyectos, que por ejemplo, si nosotros queremos hacer una papelera, no vamos a talar todos los árboles del Amazonas para hacerla. Me refiero, quizá buscar otra alternativa, el reciclaje, sacar celulosa de los papeles que ya hay, o utilizar, eh, no sé, las herramientas digitales, o quizás talar los árboles, pero después plantarlos nuevamente y así hacer que la población de árboles no disminuya, por ejemplo, y pueda ser sostenible en el tiempo. No talar todos los árboles y dejarlo ahí para que llegue un momento en el cual no nos quedemos con árboles, por ejemplo. Ese yo creo que es como un ejemplo claro. Al final, siempre pensando a largo plazo. Cuando hablamos de sostenibilidad, tanto financiera como ambiental, es pensando siempre en el largo plazo, que es algo que es clave en un negocio. Y finalmente, la sostenibilidad social, que es cómo yo me voy relacionando con mis colaboradores. Ahora este concepto de colaboradores es nuevo. Antes se hablaba de empleados, pero ahora se usa más de colaboradores porque al final estas personas se les paga, pero también ellos me ayudan. Entonces es como un win-to-win. Me colaboran en el proyecto y yo les colaboro con dinero en su vida. Entonces hablamos de colaboradores. ¿Qué significa la sostenibilidad social? Significa que también que yo con las personas que trabajo, con mis colaboradores, vivan y trabajen en un buen ambiente. Es decir, que tengan todas las garantías laborales necesarias, seguridad laboral, por ejemplo, en el caso de los seguros, que esté todo en orden, que el ambiente tenga un buen clima laboral, tratar de mantener eso. Preocuparme también de todas estas características más sociales del proyecto, de cómo está funcionando la gente que trabaja dentro del proyecto. Y eso por el lado interno del proyecto como tal, pero también hay que considerar el lado externo. O sea que un proyecto también produce un impacto en una sociedad, entonces hay que ver que esa comunidad donde yo voy a impactar con mi proyecto, también puedo generar un beneficio con ello o se va a ver afectada. En el caso que le genere alguna problemática, tratar de solucionarla o por lo menos compensar a esa población y al final que ellos estén de acuerdo con lo que va a pasar. Entonces, esos son los tres ejes de la sostenibilidad. Sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Así que vamos con la siguiente. Bueno, en este taller la verdad decidí trabajar con tres empresas a modo de ejemplo, que son un buen ejemplo a mi opinión de empresas sostenibles. ¿Por qué? Porque cada una de ellas cumple con los tres ejes que nombramos antes. La sostenibilidad económica, la ambiental y la social. Podríamos analizar cada uno de estos casos, pero nos vamos a dar cuenta que cada una de estas empresas cumple con uno de estos. Algramo, por ejemplo, es una
una empresa que se dedica a la entrega de materiales de comida como por ejemplo legumbre, grano y en algunos casos también detergente, pero ellos te rellenan el envase, tiene una forma de hacer negocio bastante especial en el cual no generan los residuos del envase porque tienen dos modalidades, uno de entrega directa que ellos van y tú tienes tu envase y ellos rellenan el envase que tú ya tienes con lo que tú consumiste, en este caso puede ser comida, puede ser un detergente, etcétera. Y el otro, que ellos tienen unas máquinas dispensadoras con una cantidad estandarizada que ellos ya van, entonces la gente va con su recipiente y recibe el, el material y también paga a la vez. Y esto está en bazares, negocios de barrio, entonces también por un lado también fomentan el crecimiento de los negocios de barrio, que es algo bastante importante hoy por hoy. Por otro lado está Incoludido. Incoludido es una empresa que nace como una alternativa para romper los monopolios económicos de las empresas actuales del confort, como una alternativa también ecológica, que en primer lugar te lleva el papel a la casa también. Por otro lado, ahora se están extendiendo al rubro del detergente y mucho de las utilidades de la fundación de Incoludido la gastan en obras sociales también. Ojo, entonces también venden al por mayor en cajas y a un muy buen precio y de una excelente calidad. Lo cual es lo que ellos dicen, romper un poco con este monopolio, y nace a raíz de la colusión de los confores. Entonces al final ellos vieron una problemática y ellas son la solución. Entonces estas tres destacar que son una empresa B. Finalmente está The Graph. The Graph es una empresa de reciclaje dedicada al rubro de los desechos electrónicos en las distintas empresas. Entonces ellos logran reciclar estos materiales y después logran vender los productos obtenidos a partir de este reciclaje. The Graph fue una de las primeras empresas B en Chile. Las empresas B son empresas que tienen una certificación medioambiental y que se caracterizan por cumplir la sostenibilidad en los tres ejes, una certificación muy difícil de conseguir, que la evalúan en el extranjero. Hay una organización que se dedica a ver qué empresas ve y qué no, pero te da un sello que tú trabajas cumpliendo todos los márgenes de la sostenibilidad. Es un sello muy importante. Eso es de Graph. Esperen que voy a tomar un poquito de agüita, que tengo mucha sed. Y antes de seguir, que hablar harto cansa. Bueno, continuemos un poco de esto. Íbamos aquí hablando que era la innovación. Entonces, siguiendo en esta misma línea, ahí está este, por así decirlo, vehículo que utiliza el gramo para entregar sus productos. Esos mismos recipientes se van rellenando y van directo a tu domicilio. En ese caso la gente no tiene la necesidad de estar comprando nuevamente el envase, y solucionamos un gran problema medioambiental y también rebajamos el costo del producto, que igual sería un bien social para las personas, lo cual hace esta empresa bastante innovadora. Y aparte que te dejan el producto en tu casa, entonces eso también facilita un poco, soluciona un problema de los clientes. Por otro lado, estas son las máquinas que Algramo utiliza en los bazares que ellos instalaron. Volviendo a nuevamente, Incoludido tiene un modelo de negocios bastante importante, que es en el cual ellos invierten con personas a pie, personas normales como tú y yo. Entonces, de alguna forma, las utilidades de su empresa se van repartiendo. Ellos les llaman padrinos. Y de alguna forma van haciendo estas figuras, hablan de ellos y al final los van haciendo parte de este proyecto, que es bastante importante. Entonces van haciendo parte a las personas y esto les permite también darle un rol social mucho más importante como empresa.
Bueno, aquí está el papel, o sea, está uno de los formatos de entrega sin papel plástico, como pueden ver, por lo cual también soluciona el tema de la problemática medioambiental, como habíamos hablado antes. Entonces, es un papel de doble hoja, de buena calidad, viene en muchas unidades, por lo cual es un muy buen producto. Y finalmente de Graf, que estas basuras tecnológicas, como le hablaba en este caso, estas que son piezas de computador, tienen dentro de estas tienen metales, tienen partes plásticas. Entonces, bueno, en el caso de Graf es un poco más complejo porque ya estamos hablando de un proceso que en el caso de las partes metálicas, por ejemplo, lleva un tema químico, en el reciclaje del plástico también. No siempre se puede reciclar todo, pero en algunos casos en estas partes metálicas hay metales preciosos, estos desechos electrónicos. Entonces eh, es una empresa que cumple un rol bien importante porque en muchos casos en un país donde tenemos tanta basura como Chile, que somos uno de los países que, de hecho somos el país que más género desecha por persona en América Latina, en muchos casos estas piezas terminan en el basurero o en los vertederos. Entonces, siendo que se podrían reciclar, se les podría dar un segundo uso. Y por otro lado, también contaminan el medio ambiente. En el caso de que con el tiempo sean degradadas, hay que entender que el plástico no siempre se degrada bien, y cuando se degrada, porque se demora muchos miles de años en degradarse, genera microplásticos que afectan el ecosistema. En el caso de los metales, que también esto puede poseer también, entonces no es un buen impacto para el medio ambiente, y aparte que estamos reutilizando, estamos reciclando, estamos dándole valor a la basura. Entonces eso también del punto de vista comercial también es bastante útil porque nuestra materia prima es un desecho. Así que The Graph es un muy buen ejemplo de empresa B. Finalmente lo que les mencionaba, esta es la certificación de empresa B, como una certificación internacional que es muy difícil de conseguir. Igual aquí estoy poniendo ejemplos porque yo sé que ninguna empresa nace grande. Recordar que todas estas empresas en algún momento fueron pequeñitas y fueron creciendo con el tiempo, así que nada dice que su emprendimiento no pueda llegar a tener esta magnitud. Y bueno, en el momento del taller, ahora no se los voy a mostrar, pero vimos un video que es el video del Golden Circle o Círculo Dorado, que es una metodología para generar el propósito de un proyecto innovador. Mencionar un poquito que vimos todos estos casos anteriores de emprendimiento. ¿Por qué? Porque son empresas que son eh, buenos ejemplos, a mi parecer. Yo los puse de hecho por lo mismo, porque los considero buenos ejemplos de empresas de innovación que identificaron una problemática y ofrecieron una solución que es sostenible en el tiempo. Este video del Golden Cycle te enseña a encontrar el propósito de tu proyecto. Lo voy a dejar en, la, en la descripción de este video, aquí abajito. Lo pueden ver. Es un video de Sinek, que es una metodología archi mega conocida en los círculos más del ámbito comercial, y que es bastante exitosa, por lo simple que es también. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? A muy grandes rasgos, entender que nosotros en nuestro cerebro tenemos una parte que nosotros los mamíferos evolucionamos de los reptiles. Entonces, algo nos queda de eso. Tenemos una parte más primigenia de nuestro cerebro, que podríamos denominarla como esta parte más reptiliana también, que tiene que ver un poco también con la parte de las emociones. Pero al final, con el tiempo, fuimos evolucionando. Nosotros no venimos del mono, pero sí tenemos un pariente en común, y tenemos algunas cosas como por ejemplo las emociones, la razón, y nosotros cuando tomamos decisiones las tomamos en base en la razón, y al final llegamos a esto, que son sociedades extremadamente complejas, con personas distintas, que tienen intereses distintos, tienen formas de pensar distintas, tienen necesidades distintas, entonces emociones distintas, también pasan por estados distintos. Entonces al final estas sociedades complejas, eh, a veces es muy difícil entender a los clientes, pero hay que tirarse al agua y buscar algunos modelos que nos permitan lograr emprender de buena forma y no tan difícil de repente.
De repente a veces dicen que menos es más. Entonces, a veces las soluciones sencillas son las mejores. Y en este caso nace el propósito, o mejor dicho, este modelo del que hablábamos, que es el Golden Cycle, que es una metodología para crear innovación. Voy a revisar un poquito qué diapos siguen. Y después viene el portafolio. Ya, perfecto. Entonces, estas metodologías están hechas para crear innovación. Nosotros en nuestro proyecto innovador podemos dividirlo en 3 partes: el qué, el cómo y el por qué. ¿Por qué hablo de cada una de estas? Porque es clave que el qué, en este caso, nuestro proyecto, por ejemplo, hagámoslo con algo sencillo. Yo produzco peluches. Produzco peluches de pingüino que lo vendo, esto es de Punta Arena, lo compramos, entonces lo vendo como recuerdos de viaje, souvenir, el nombre exacto. ¿Y cómo lo hago? Tengo tales empresas, tengo tales colaboradores, tales maquinarias, etc. Y el por qué vendría siendo lo que le da motivo a mi emprendimiento. En este caso, yo soy nativo de acá. Por un lado, necesito ganarme la vida en algo y encuentro que generando souvenir, que hablen un poquito de y demuestren el valor cultural de los organismos que habitan en la Patagonia chilena, como por ejemplo el pingüino, es muy importante, y así yo me gano la vida y aparte les dejo un lindo recuerdo de nuestra Patagonia chilena a la gente. Exacto, es el porqué. El porqué tiene que ver con algo más emocional, con algo que está intrínseco, que está en esto que viene de acá. No la parte del neocórtex, como se llama, que fue la que desarrollamos los homínidos, la de la razón, sino que pega a lo emocional, pega al fuerte. Entonces, cuando acabo de hacer este ejercicio anterior, lo hice de afuera hacia adentro. El qué, el cómo y el por qué, en ese orden, que es como normalmente se tienden a hacer la mayoría de los negocios. Pero, por ejemplo, es muy distinto cuando uno parte por el centro de nuestro emprendimiento, por el centro con esta idea innovadora, en el centro de esta, es decir, el por qué yo quiero hacerlo. Yo voy a partir a la persona hablando y diciéndole: hey, tú que te interesa conocer y valorar nuestra fauna nativa, y hablar de los pingüinos, por ejemplo, de su importancia, recordar y vender, tratar de esta forma venderle este souvenir, es muy distinto que hacerlo y decir: bueno, yo vendo pingüinos, que es un souvenir de la Antártida y eso, que vendría siendo explicando el qué, sino que si hablo del por qué, de lo que, por qué a mí se me ocurrió esto, cómo nació el proyecto, qué es lo que yo quiero hacer, lo que me mueve, lo que mueve este proyecto, o sea que es valorizar la fauna de la Antártica, y nuestro patrimonio como chilenos, por ejemplo, tiene mucho más peso si yo parto de esa forma. Entonces, el por qué les recomiendo siempre partir, a diferencia de cómo se hace normalmente en un proyecto, de adentro hacia afuera. Es decir, del por qué, de cómo nosotros llegamos al cómo después, o sea, después de este por qué nosotros decimos: ya, quiero revalorizar la fauna chilena y el pingüino, y no sé, en mi familia o conozco una empresa que se dedica, o puedo contratar a gente que pueda hacer peluche, por ejemplo, y se lo venda a los turistas que llegan. Y ahí llego al qué. Entonces, parto de adentro hacia afuera, lo cual es clave. Ahora, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos identificar el qué, el cómo y el por qué en cada uno de estos proyectos? Ay, sí, que hay muchas. Bueno, en el caso de The Graph, o partamos como lo hicimos en Algraph. Yo quiero, nuestro por qué vendría siendo: yo quiero ofrecer un ejemplo en todo caso. No es que aquí haya algún representante al gramo y que esté hablando de esto, sino que los tomé solo como ejemplos porque encuentro que son bastante interesantes. El por qué viene siendo que en general nosotros no hemos dado cuenta como institución, o sea, como empresa, que
se botan muchos envases en Chile. Podemos hablar de estas estadísticas que les mencioné que están, es cosa de buscarlas en internet. Que el chileno es muy contaminador, entonces queremos solucionar este problema y no solo solucionar un problema medioambiental, también queremos mejorar el bolsillo de ustedes. Entonces, en este caso nos dimos cuenta que no es necesario que se esté comprando siempre el mismo envase, entonces ahora le queremos ofrecer un envase distinto que se pueda rellenar y que cada uno tenga su envase y no lo tenga que estar comprando todo el tiempo, para personas que están preocupadas por el medio ambiente y planeta y además ahorran para su bolsillo. Eso vendría siendo un porqué, por ejemplo. El cómo en la parte logística en este caso, que vendría siendo las modalidades que ellos tienen de entrega, de cómo venden su modelo de negocio, que es por ejemplo este. Ese vendría siendo el cómo vamos a hacer nuestro proyecto, con qué colaboradores vamos a trabajar, en qué distinta modalidad nosotros lo vamos a entregar. Por ejemplo, el gramo tiene la característica que su producto se vende de dos formas, dos modalidades, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, y finalmente el qué. Nosotros vamos a hacer una empresa una empresa que se dedique a la entrega de insumos alimenticios y de higiene, en este caso detergente, para las personas que tengan que rellenar un envase y no tengan que comprar uno nuevo. Ahí no le metemos tanto el factor emocional, pero siempre hay que darle mucho énfasis al factor emocional, porque si bien uno analiza las cosas con la parte más racional, pero la parte de las emociones, que era lo que hablábamos, que esta parte que está un poco más en nuestra parte del cerebro más reptiliano, es la que de alguna forma está siempre ahí punzando y nos dice, eh, gente, menos razón y más emociones. De repente hay que tratar de llegar a esa parte que es más inconsciente, que está ahí afectando siempre la razón de alguna u otra forma. Son cosas que de repente uno no entiende bien, pero sabe que la emoción siempre va a pesar, que va a primar o de alguna u otra forma va a afectar. Entonces la idea es que haya un fuerte componente emocional, pero también que haya sostenibilidad, como hablamos al principio de este módulo, que también es clave. De emociones no se vive. Entonces nosotros también tenemos que tener un plan bien articulado y finalmente teniendo un buen porqué y teniendo un buen cómo, que respete obviamente las leyes de la sostenibilidad, como hemos hablado durante todo este video. Llegamos a un buen qué. Perfecto. El siguiente caso es el caso de incoludido. Nuestro por qué, por ejemplo, apelando a las emociones y a qué motiva que nosotros hagamos de nuestro proyecto, vendría siendo: nosotros somos incoludidos, somos una empresa que nace de la necesidad de ofrecer una alternativa distinta a los chilenos, de la capacidad de una alternativa distinta a las empresas que se coluden, por ejemplo, y que nos ofrecen un precio injusto. Nosotros no solo les vamos a ofrecer un precio justo, también les vamos a ofrecer un producto de calidad. Vamos a hacer sostenibilidad social, porque vamos a permitir que la gente que pueda invertir en nuestra empresa sean ciudadanos de pie, de alguna forma. Así también ayudamos a los bolsillos de las distintas personas y aparte estamos haciendo sostenibilidad ambiental por esto, por eso mismo. Entonces, como recordarán, tenemos sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, y el modelo de negocio al parecer es bastante bueno. De hecho, si los siguen en las redes sociales se van a dar cuenta que ellos hasta cada vez dicen: hemos abierto en tal ciudad, ahora estamos repartiendo en tal ciudad. Entonces, al parecer están creciendo mucho y, como lo mencionamos, cumplen claramente con los 3 puntos mencionados anteriormente de la sostenibilidad: sostenibilidad económica, ambiental y social. Así que es muy muy bueno incoludido. Por un tercer punto, que es The Graph. Bueno, destacar que The Graph, como habíamos mencionado antes, vamos a ver el porqué de The Graph. Bueno, si nos ponemos a analizar un poco a The Graph, a todo esto son análisis bastante superficiales.
probablemente también haya más de un porqué. Ojo. Bueno, el porqué de The Graph podría ser muchos de los desechos sólidos quedan en un vertedero donde están contaminando de alguna forma y se está generando basura. Pero para lo que algunos es basura, para nosotros es una materia prima para generar un negocio. De esta forma disminuimos la contaminación y ayudamos a las personas porque basura al final es, uno puede decidir lo que es basura, y hoy en estos tiempos de cambio climático, de serios problemas ambientales que estamos viviendo, es clave enfocarnos en una economía verde y movernos a revalorizar nuestra basura y darnos cuenta que al final no todo es basura, sino que podemos darle una nueva vida, un nuevo uso a estos materiales. Ahí está el componente emocional, que quizá yo no soy tan bueno con esto de las emociones o la demagogía, pero quizá a ustedes les pueda salir mejor, pero tienen que darle ese componente. Ahora el cómo es hacer esta empresa que se dedica a trabajar con otras empresas de desechos, de residuos. Ellos hace poco tuvieron una campaña en el metro también, bueno, hace un buen tiempo, ya un par de años atrás, que por el tema de las bombas la sacaron, pero antes se reciclaban en los metros, tenían una asociación con Metro de Santiago, entonces para ellos fue bien importante y bien impulsador esa campaña. Entonces ahí, por ejemplo, hay un cómo también. Hay un buen cómo. Y finalmente el qué, que es hacer una empresa encargada de la parte del reciclaje de desechos electrónicos, dándole un nuevo valor y retornando estos componentes al ciclo. Exacto, así como ustedes lo han escuchado. Entonces, esos tres son muy buenos ejemplos. Analizamos el qué, el cómo y el por qué, que es clave en este video. Y bueno, esto era para la gente que asistió al taller, que era explicar la tarea y una rúbrica, pero igual le aprovecho de explicar la tarea a ustedes porque creo que es un ejercicio bastante importante para desarrollar estas habilidades, que es la tarea a muy grandes rasgos, que la voy a buscar ahora para que esta vez no se las tengo que corregir como si lo hice a la gente que fue al taller, pero sí les va a servir a ustedes para poder poder desarrollar estas habilidades. Bueno, esta era la actividad del módulo 1, que dice: ahora es el momento de aplicar lo aprendido con respecto a tu proyecto de innovación y la metodología del círculo dorado. Identifica el para qué, el cómo y el qué de tu proyecto, y ahí está la charla de Simon Sinek, que a grandes rasgos lo mismo que expliqué yo. De hecho, yo lo dije a grandes rasgos. Simon Sinek claramente tiene mayores dotes de orador que yo, porque esto lo ha explicado en universidades, en empresas, en muchos lados. Y sale él hablando, que una charla TED. No sé si la ubican, son muy buenas, les recomiendo que las vean. Hablan de muchos temas interesantes, como este, por ejemplo. Así que eso nos lleva a esta primera cápsula, que vimos completamente el módulo 1, que es uno de los módulos más sencillos de este video, o sea, este taller, que consta de 3 módulos. Y ahora nos quedan 21 minutitos para revisar la mitad del módulo 2, que sería este. Este es nuestro módulo 2. Bueno, destacar una cosa bien importante, que estas cápsulas, que son 2 cápsulas de 1 hora aproximadamente, decidí que la mejor forma de comprimir estos 3 talleres, porque todo esto que estoy enseñando ahora se realizó en 3 talleres. Entonces, ahora estoy resumiendo de alguna forma en un video de 1 hora, en 2 videos de 1 hora, porque van a tener que ser 2 cápsulas, las cuales ustedes pueden ver acá, los 3 módulos. Entonces tomé la decisión de hacer en cada video un módulo entero y la mitad de un módulo. O sea, en el primer video, que es este, estamos trabajando con el módulo 1 entero, y ahora pasamos al módulo 2 y veremos la mitad de este módulo. Bueno, al igual que el módulo anterior, siempre es bueno tener claro para dónde tenemos que ir. Primero, nuestro objetivo, que sería
aprender a elaborar una propuesta de valor a partir de nuestro propósito del proyecto y nuestros clientes. Recordar que en el módulo anterior los objetivos eran estos. No, está un poquito más abajo. Aquí están mis queridos objetivos, que eran estos dos, que era entender la importancia de la innovación como herramienta para generar proyectos sostenibles. Lo cumplimos, analizamos la innovación, sí, y el objetivo 2 era ver la metodología del círculo dorado. La expliqué a muy grandes rasgos, les puse ejemplos, nuestros 3 ejemplos de estrellas, que los vamos a repetir todo el taller, y además les dejaré en la descripción el video de Simon Sinek del Círculo Dorado que explica esto de forma más detallada y más completa. Ahora sí, ya que detallé el módulo 1 y lo que vimos, ahora sí les puedo explicar lo del módulo 2. ¿Por qué les repito tanto las cosas? Porque estos módulos es un continuo. Es como, primero hay que aprender a caminar para poder correr. Entonces, todo esto sigue una secuencia. La secuencia base. Entonces, ahora nosotros vamos a aprender a hacer una propuesta de valor. Al tiro les voy a explicar qué es eso. Y a partir del propósito del proyecto y tus clientes, cómo nosotros podemos hacer una buena propuesta de valor. Bueno, reciclando algunas diapositivas de la parte anterior, hay dos partes que quiero que recuerden un poco de lo que vimos hace poquito, que nosotros necesitamos una idea generadora de valor, una idea innovadora que satisfaciera las necesidades de nuestros consumidores, clientes o beneficiarios. Perfecto. Recordando un poco eso. Hablamos del propósito hace poquito, que el propósito era por el motivo por el cual existe mi proyecto, que es lo que a mí me mueve, destacar que tener dinero no es un propósito, es un fin, que es distinto. Y la propuesta de valor es la forma de cómo lograr ese propósito. Entonces, ¿se acuerdan un poco de el cómo? Creo que aquí viene una. Sí, exacto. Ese cómo vendría siendo un poquito del cómo y el qué resumido, pero vendría siendo nuestra propuesta de valor, que vendría siendo nuestra solución innovadora, nuestro emprendimiento, que nosotros lo vamos a materializar en un producto que puede ser también un servicio, que también se entiende que al final no necesariamente tiene que ser algo tangible. Este producto o servicio es un beneficio o un valor que nace de nuestro proyecto o propuesta de valor que nosotros ejecutamos, y esto es lo que nosotros le vamos a vender a nuestros clientes. Exacto. Ya hablamos mucho de esto, así que creo que ya no es necesario repasarlo más, pero lo dejé aquí porque era súper importante relacionar esto. Entonces, ¿qué creen que es esencial para hacer una propuesta de valor? O sea, otorgar, porque recuerden, he mencionado mucho la palabra propuesta de valor, pero es cómo nosotros vamos a lograr nuestro propósito y generar un beneficio. Nuestra propuesta, nuestro modus operandi, cómo nosotros vamos a llegar de este propósito a este beneficio. Nuestro plan de acción. Eso es nuestra propuesta de valor. Entonces, le voy a dar un minutito o unos 20 segundos para que piensen mientras yo tomo agua. ¿Y qué creen que es esencial para hacer una propuesta de valor? ¿Qué se les ocurre? Lo primero que viene a la mente. Ya pasaron esos 20 segundos que les dije. Y para nuestra propuesta de valor, lo clave es conocer a nuestros clientes. Es clave entender qué es un cliente y conocerlos bien. Una cosa también es conocerlo, porque de esta forma nosotros, cuando conocemos a nuestros clientes, entendemos bien el porqué de la problemática, entendemos bien lo que estamos haciendo, y por otro lado también nos diferenciamos, sabemos cómo es más fácil diferenciarnos de soluciones similares, porque hay que entender que, imagínense, somos 7.000 millones de personas en el mundo y 16 millones en Chile.
solo 6 millones en Santiago de personas, entonces es muy probable que lo que se me ocurra a mí sea muy parecido a la propuesta de o el emprendimiento de otra persona. Entonces, más que de repente proponer, también es importante saber identificar las necesidades, pero la clave está en saber qué es lo que nos diferencia del resto. Por eso era clave encontrar el propósito, y por eso esta diapositiva se llama el propósito a la propuesta de valor. Así que eso, mi querida gente, es clave diferenciarse y conocer a los clientes. Bueno, ¿cómo podemos llevar nuestro propósito a los clientes? Esto es bastante complejo, pero ¿cómo se le ocurre que nosotros podemos hacerlo? Espera, antes de eso, quiero recalcar que es súper clave, y por eso puse diferenciarse, puse un gato y un perro, porque como sabemos, se me olvidó explicar el ejemplo, un gato y un perro no es lo mismo, pero un gato y un perro tienen 4 patas, sí, tienen 2 orejas, tienen cola, tienen una nariz, tienen una lengua, tienen 2 ojos, 2 cejas como pueden ver, pero el gato dice miau y el perro dice wow. Entonces, si yo veo que ya hay muchos gatos que dicen miau, yo digo wow. Y esa vendría siendo, es un ejemplo súper burdo, pero para que entiendan que hay muchas cosas en común que tienen, pero tienen que buscar algo que los diferencie y que hagan que su proyecto sea clave. Bueno, ¿cómo podemos llevar nuestro propósito a nuestros clientes? Y está clave que hay que identificar las necesidades de nuestros clientes, lo cual es extremadamente importante. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Les voy a dar unos 30 segundos para que piensen cómo nosotros podemos identificar las necesidades de nuestros clientes. Cuatro, 3, 2, 1 y 0. Estamos. Ya. Nosotros podemos identificar las necesidades de nuestro cliente por lo más básico. Cuando hay que identificar algo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, generar los espacios para conocer estas necesidades. ¿Y cómo podemos generar esos espacios? Lo más importante es lo que hace esta niñita, que es clave para solucionar problemas, que es observar. Nosotros tenemos que estudiar a nuestros clientes, pero no solo a nuestros clientes, tenemos que entender, y aquí nace algo que es bastante importante, tenemos que entender la diferencia entre nuestros clientes y nuestros beneficiarios. ¿Por qué es tan importante esta diferencia entre nuestros clientes y beneficiarios? Bueno, hay que entender que el cliente es quien va a comprar mi producto, pero el beneficiario es quien lo va a usar. Entonces, como hablábamos antes de este mundo de redes súper complejas de personas y todo, de distintas empresas, no todas las empresas que generan los productos son las mismas que las venden. Hay empresas de retail, o por ejemplo, esta misma linterna que tengo acá, esta linterna probablemente no la fabricó la misma empresa o el supermercado, o no sé, bueno, ya ni recuerdo cómo la obtuve, pero el lugar donde se compró, sino que probablemente la fabricaron en China, la exportaron hacia acá y después la revendieron. Así que es súper distinto. Existen los revendedores también, negocios que son de esa forma, que no fabrican lo que venden, pero sí se encargan a distribuirlo y hacer de alguna forma, ese es su negocio. Entonces, en este caso, el cliente es la persona que hará viable económicamente mi proyecto, y a ellos va dirigido mi propuesta de valor. Entonces, yo tengo que, cuando hago mi propuesta de valor, tengo que estar siempre pensando en los clientes, que los clientes al final son las personas que van a comprar mi proyecto. En cambio, finalmente, los beneficiarios son a los que resuelvo el problema. Entonces, es clave
diferenciar ambos grupos, independiente del proyecto que yo haga, es súper importante porque tengo que identificarlos bien. Tengo que identificarlos, conocerlos, conversar con ellos y tengo que, por ejemplo, en el caso del beneficiario, ellos van a validar mi producto. El cliente igual, pero el cliente al final se va a guiar eh, por la necesidad del beneficiario. Ojo, porque al final ellos son los que tienen la problemática y nosotros satisfacemos a ellos. Ese es el fin final. Ahora el cliente también tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, puede ser un cliente muy grande o pequeño o quizá es de otra región. Entonces hay que considerar todas las variables. La relación que yo tengo con mi cliente también, porque al final es con quien yo me conecto directamente en este negocio. Así que en este mismo quiero recalcar que qué cosas que yo tengo que identificar en mi cliente y en mi beneficiario. ¿Cómo yo los puedo identificar bien? ¿Qué se les ocurre? Voy a tomar un poquito de agua y les daré unos 30 segundos nuevamente para que piensen bien. Ya. En nuestro cliente hay que pensar en sus necesidades, conocerlos bien, hablar con ellos, pero el beneficiario, ¿qué forma nosotros podemos conocer bien? Primero, hay que hacer lo que hacía esta niñita, que es muy sabia, que es observar a nuestros beneficiarios, preguntarle. Por ejemplo, la encuesta es una muy buena herramienta. Analizar el status quo o las empresas que hay en el momento para ver cómo nosotros nos podemos diferenciar, qué es lo que están consumiendo los clientes, pero qué necesidades no satisface ese producto. Quizá lo que le falta a otros puede ser lo que a nosotros nos pueda llevar al éxito. Entonces, eso nosotros vemos los beneficiarios. Una vez que nuestro beneficiario esté listo, nosotros partimos con nuestro cliente y decimos, ya, perfecto, tenemos nuestra solución, pero ¿quién la va a comprar? Y ahí nos enfocamos en el cliente. Ahora hay que entender que esto es muy general. Estamos hablando de emprendimiento eh, tratando de ser lo más general posible, porque puede ser un emprendimiento muy pequeño como una abuelita que vende pan amasado o una empresa muy grande que se dedique, no sé, a vender y a fabricar camiones tolvas que se usan en la minería, por ejemplo, o estos camiones que pesan como 80.000 toneladas. Entonces, va cambiando mucho nuestros clientes y beneficiarios dependiendo el proyecto que nosotros queremos hacer. Exacto, entonces ahora nos quedan exactamente 7 minutos de video, así que después íbamos a analizar los clientes y beneficiarios, pero de ahí iniciaremos el otro módulo, así que haré un breve resumen de lo que se habló hasta el momento para que les quede muy bien en la mente lo que se habló en este módulo y medio de clase. Bueno, muy rápidamente ya me presenté. Este taller, mi nombre es Ignacio Ramírez González del Departamento de Investigación. Yo soy bioquímico en formación, estoy en mi último añito. Recordar que este taller está enfocado en ser un taller de innovación social e identificación de oportunidades, o sea, se le van a entregar herramientas a ustedes para que puedan innovar de forma social y también cumpliendo los principios de la sostenibilidad y poder identificar qué oportunidades son buenas para innovar y hacer de una problemática una solución. Lo ejecuta la Fundación Biosfera Mía y lo financia INHUB. Con los dos yo estoy muy agradecido. Bueno, muy rápidamente hablamos del coronavirus, del desempleo en general que nos está afectando a todos y que hay que tratar de parar la olla de alguna forma. Entonces, generamos nosotros este proyecto que es Germinando Emprendedores, que tiene 6 aristas que al unirse nos entrega herramientas muy importantes para emprender, así como el guante del Thanos tiene cada una de estas gemas y nosotros podemos emprender cuando tenemos el guante completo. Entonces, entre más herramientas tengamos, mayor serán nuestras posibilidades de emprender con éxito. Hablamos de los objetivos, que era entender la importancia de la innovación como herramienta para generar proyectos sostenibles y
En primer lugar, innovación, sostenibilidad, los dos conceptos importantes en el objetivo 1. Objetivo 2, encontrar el propósito y ver el círculo dorado. Hablamos de la innovación, vimos que al final era una idea innovadora que se transforma en un producto o servicio que satisface alguna necesidad, y todo esto se encuentra en el marco de la sostenibilidad. ¿Qué sostenibilidad? Los tres ejes de la sostenibilidad a largo plazo, o sea, la sostenibilidad económica, es decir, que los réditos económicos de mi proyecto se mantengan sostenidos en el tiempo y que mi proyecto tenga financiamiento siempre, o que si no lo tiene al menos trate de ser más o menos constante. La sostenibilidad ambiental, que es respetando la naturaleza y entendiendo que el ser humano también es parte del ecosistema y las cosas que nosotros hagamos van a tener un impacto en este, para que dejemos un planeta más sostenible para el resto de las personas y nuestra herencia. Y finalmente la sostenibilidad social, que involucra en tratar a las personas como se merecen, como humanos, dándoles garantía a la hora de trabajar, respetándolos también. Y por otro lado, en el caso de ser un proyecto que pueda tener algún impacto medianamente social, que este impacto sea positivo. Y si va a tener un impacto negativo, que por lo menos eh, se pueda retribuir a las personas por ese impacto negativo. Pusimos estos tres ejemplos: Algramo, Incoludido y nuestra querida empresa de Graph, las tres, como ejemplos de empresas sostenibles que cumplen con cada uno de los tres criterios mencionados anteriormente. Hablamos de Algramo, un poquito su modelo de negocio, las dos modalidades que tiene, que te van a dejar en este carrito la comida, te rellenan tu envase y tú no tienes que comprar otro envase nuevamente. Hablamos de Incoludido, que es una empresa que se financia a través de padrinos o inversionistas que al final son personas de pie, que ayudan que la empresa crezca aumentando eh, la, la producción que ésta tiene al invertir, y después este dinero se devuelve para todos. Aparte de ser una empresa que está preocupada del medio ambiente porque no usa plástico, entrega en cajas, y eso. Y de Graph, que reciclan desechos tecnológicos que al final transforman un problema que es la generación de basura, muy importante en Chile, lo transforman en una materia prima y con esto generan valor. Por otro lado, hablamos un poquito de la empresa B, la certificación que cumple con estos ejes, que para eso va el mundo. El Golden Cycle como la metodología de los negocios. Hablamos un poquito de los reptilianos, no, de nuestro área más primigenia, nuestro cerebro antiguo. Recordar que los mamíferos en algún momento fuimos reptiles. Y de las emociones, que como las emociones afectan la razón, que se desarrolla más en los homínidos. Y al final cómo esto repercute en una sociedad tan compleja como en la que nosotros nos vivimos, llenos de interconexiones entre los distintos seres que la habitan, que somos nosotros. Hablamos del qué, del cómo, el por qué. El por qué es el propósito, es el por qué yo hago el proyecto. El cómo es cómo yo lo voy a ejecutar, qué herramientas voy a utilizar, de qué forma. Y el qué es como una síntesis de mi proyecto y qué es la solución que yo planeo solucionar, valga la redundancia. Entender que generalmente nosotros hacemos este proceso a la inversa, es decir, que partimos de afuera hacia adentro, o sea, qué, cómo y por qué, pero hay que pensar primero por qué, cómo lo vamos a hacer y qué resultado vamos a tener finalmente. Esa es la forma correcta de pensar. Analizamos el qué, el cómo, el por qué la tarea, o sea, explicamos esta tarea que era básicamente analizar el video de Simon Sinek, que es una tarea opcional obviamente, pero les va a ayudar para fijar el contenido que hemos visto hasta el momento, analizando el para qué, el cómo y el qué. Hablamos un poquito del módulo 2, que nosotros tenemos que hacer propuestas de valor y analizar el proyecto de los clientes. Hablamos que esta es nuestra propuesta de valor y esto iba orientado a satisfacer las necesidades de los consumidores, que era una propuesta de valor, lo que les acabo de decir. Nosotros teníamos nuestro propósito, se traduce una propuesta de valor y esta propuesta de valor se traduce a un beneficio de valor. ¿Qué era la propuesta de valor? Es la forma de cómo vamos a lograr nuestro propósito, o sea, un plan de acción para generar nuestro valor, que puede ser un producto o un servicio. Repasamos lo del propósito, preguntamos qué era esencial, era obviamente conocer a nuestros clientes y diferenciarnos de la competencia.
Finalmente hablamos de cómo identificar las necesidades de ellos, era generar espacios como cuáles, encuestas, reuniones, analizar otros proyectos, eso es súper clave, saber qué se está haciendo. Y hablamos de la diferencia entre clientes y beneficiarios. Y eso, esto lo vamos a dejar para el otro módulo y ya estamos con la horita. Muchas gracias, ha sido un gusto para ustedes, espero que esto les sirva mucho, es muy importante que utilicen estas herramientas y eso.